Bueno, acá y bueno. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes a Buenas todos. ¿Se tardes, escucha sí se lo bien? escucha. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a comenzar, pasado unos minutos, el encuentro del día de hoy. Antes de comenzar a desarrollar los temas de hoy, a ver si veo. Vamos a repasar un poquito el calendario de actividades. No sé si lo pudieron ver, que está en la plataforma, pero por la duda voy a repasar un poco ese mensaje y las fechas de los encuentros y fundamentalmente de los parciales y trabajos que vamos a realizar. Hay encuentros que están planificados en un cronograma. Nosotros tenemos el primer encuentro hoy, el próximo encuentro es el 13 de abril con el doctor Ricardo López Arias. Después tenemos otro encuentro el 24 y el 27, el 27 de abril, el 11 del 5 tienen otro encuentro conmigo. Y para el que no pudo verlo, voy a ver si puedo compartir la pantalla. Un segundito. ¿Está abierto esto? Ahí está. ¿Me avisan si se ve? Por favor. Sí, se ve Sí, se perfecto. ve, profe. Lo que estoy... Perfecto. Bueno, en, en, en el calendario que establecimos con la cátedra pusimos las clases que vamos a tener y los temas que vamos a abordar en cada clase de las unidades, de las diversas unidades del programa. En la clase de hoy, por ejemplo, vamos a ver la unidad 1 y 2. Yo después les voy a dejar el material, el PowerPoint que vamos a utilizar en la clase de hoy. La próxima clase, el 13 del 4, van a tener las clases con la unidad número 3 y 4, el Estado provincial y el dominio público de las provincias. El 27 del 4 van a tener la clase referida a declaraciones, derechos y garantías, que son dos unidades del programa, y vamos a ver las 6, en realidad seguro que es también el tema de los derechos políticos en las provincias. Así que después agréguense que en esa clase también va a ser la unidad número 6. El 11 del 5 vamos a hacer un repaso de las unidades 10, 11 y 12, que son el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en las provincias. Y el martes 19 van a tener el parcial. Acá nosotros un poco nos ajustamos al calendario que nos proporciona la universidad, porque tienen otras materias y por ende otros parciales, y de alguna forma se intenta combinar la fecha de los parciales para que no caigan todo el mismo día. Supuestamente tienen parcial el día, unos días previos o el día anterior, así que se estableció que el martes sea la fecha del examen parcial. Ese día, el del examen, el día de la entrega del parcial, también nosotros vamos a previamente darles un trabajo práctico que van a tener que entregar durante esa jornada. El trabajo práctico es más bien de, el trabajo es más bien de contenido práctico,
en donde puedan estudiar ustedes las constituciones de las provincias en donde residan, y en base a eso contestar una serie de consignas, una serie de propuestas para trabajando con la constitución de sus provincias. Después tenemos otra clase que va a ser el 1 de junio con otro integrante de la cátedra, el doctor Lautaro García Mendoza, y el jueves 4 de junio van a tener el recuperatorio del parcial. Por último, va a haber otra clase donde se van a abordar los temas del derecho municipal, esencialmente, que va a ser el 8 de junio. Entonces, acá tienen un repaso del calendario de los encuentros y de los parciales, el recuperatorio y la entrega del trabajo. Para regularizar la materia hay que aprobar el parcial y el trabajo práctico, el parcial o el recuperatorio. Después tendrán la instancia de final, que en la instancia de final tiene una instancia de múltiple choice y una instancia de desarrollo. Dos consignas generalmente es a desarrollar, el examen es escrito. El examen parcial, para obtener la regularidad, solamente es con una instancia de múltiple choice más la entrega del trabajo práctico. ¿Se entendió la primera parte? Para regularizar la materia y el calendario de encuentros, ¿ninguna duda? Todo claro, profe. Clarísimo, listo, perfecto. Se supone, vuelvo a reiterar, que está armado con la universidad el calendario de parciales para que no se superpongan el mismo día fechas de parciales con otras materias. Bibliografía, muy importante por la modalidad cursada que tienen ustedes. Nosotros vamos a ir dando un material, generalmente los PowerPoint, los materiales que se encuentran, que vamos a proporcionar nosotros, que es lo que vamos a ir viendo cada clase. Hay una sección en la plataforma que tiene un material de estudio, toda una bibliografía digitalizada, y en lo personal, desde la cátedra, recomendamos estudiar desde el Tratado de Derecho Federal, Estadual, Estatuyente y Municipal argentino y comparado del doctor Ricardo Miguel Sucherino como autor principal. Es un tratado de 2 tomos que es el que mejor abarca todos los temas que se trabajan en el programa de la materia. Después hay otra obra también, que es el Derecho Público Provincial. Es un libro que es una colección de artículos de varios temas de la materia, del doctor Antonio María Hernández como coordinador, que es otro libro que pueda servir. Pero en realidad lo principal me parece que está en el Tratado de Derecho Federal del doctor Sucherino. Es importante que cuenten para estudiar la materia con la Constitución de la provincia en donde ustedes residen y la Constitución Nacional, como las leyes vinculadas a estos 2 textos fundamentales y las cartas orgánicas municipales o la ley orgánica de la municipio, según como vayamos estudiando, los municipios tengan autonomía plena o una autonomía relativa. Algunos de estos documentos nosotros los vamos a ir incorporando a la plataforma para que ustedes lo tengan como material de estudio. Y también les recomiendo tener a mano, ustedes ya cursaron y seguramente aprobaron Derecho Constitucional, por lo tanto también tengan a mano el material que utilizaron cuando estudiaron Derecho Constitucional, algún tratado de Derecho Constitucional, algún manual de Derecho Constitucional, les va a servir para repasar los temas, pero siempre tengan en cuenta lo siguiente, que cuando uno va a estudiar los temas, acá un poco por partir pantalla, ya pudieron ver, igual este material lo tiene en la plataforma, para poder después agendarse bien las clases. Tengan en cuenta, porque es algo que nosotros a veces vemos en los exámenes, que no contesten las consignas o no estudien exclusivamente teniendo en cuenta lo que dice la Constitución Nacional o teniendo en cuenta lo que estudiaron en ese momento, sino que intenten aplicar en esta materia los contenidos que van estudiando en relación a lo propio de la organización de las provincias. Es decir,
no se les pregunta sobre el poder ejecutivo nacional, que es algo que ustedes ya trabajaron, estudiaron y aprobaron en constitucional, sino que tienen que trabajar acá sobre los poderes ejecutivos en las provincias. En el trabajo práctico, justamente lo que nosotros intentamos es que ustedes conozcan la constitución de la provincia en donde residen y, depende de los temas que este año designemos, trabajen con los textos constitucionales de sus provincias, es decir, nos expliquen cómo está organizado el poder ejecutivo en sus provincias, o cómo está organizado el poder legislativo, o qué expresa la constitución de sus provincias sobre los derechos políticos o sobre los derechos al medio ambiente, o qué derechos eh, civiles reconoce, o cuál es la postura de la constitución de su provincia en materia de religión. Es decir, hay que trabajar con los textos de las constituciones de sus provincias. ¿Se entiende un poco la idea? Es decir, todo lo que ustedes estudiaron del derecho constitucional es muy importante que lo refresquen porque es lo que les sirve de base para abordar el tema en el constitucionalismo provincial. Entonces, hoy en la unidad de hoy, por ejemplo, vamos a estudiar, en la clase de hoy, por ejemplo, vamos a estudiar el tema del poder constituyente. Yo voy a comenzar haciendo un repaso sobre la institución del poder constituyente y tal vez repasando lo que establece la Constitución Nacional para la reforma de la Constitución Nacional. Pero acá el objetivo es estudiar cómo las provincias establecen para reformar sus textos constitucionales, es decir, si establecen los diversos mecanismos que el derecho comparado reconoce, como puede ser el sistema de las enmiendas constitucionales, el sistema de la reforma por legislatura, referéndum del pueblo, es decir, qué establecen las constituciones provinciales sobre este tema de la reforma de la constitucional o el poder constituyente. Se entiende un poco para no confundir para aclarar esto y que después no lo confundan en instancias posteriores, es decir, estudiar todo desde lo que establecen las constituciones provinciales. Bueno, hecha esta introducción sobre calendario de clases o de encuentros, fechas de parciales, entrega del trabajo práctico y recuperatorio, condiciones de regularidad de la materia, cómo va a ser el final cuando regularicen la materia, casi nadie tiene dificultades para regularizar la materia, importante como siempre no se atrasen en la lectura, en ir repasando los temas, y por último, la bibliografía que nosotros desde la cátedra recomendamos, más allá de la bibliografía que tienen en la plataforma, que ahí tienen también para trabajar y estudiar los temas. ¿Alguna duda en relación a esto? ¿Nada? Me dicen, perfecto todo. Bueno, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. En la clase de hoy vamos a intentar trabajar con dos temas, dos unidades, que uno es la unidad número 1, como siempre es introductoria a la materia, vamos a ver el concepto, las definiciones de los diferentes autores y un poco de lo que trata esta materia, algunos conceptos que van a servir para poder enmarcar lo que vamos a estudiar. Y en la unidad número 2 haremos algún break, pero en la unidad número 2 vamos a trabajar sobre el poder constituyente en las provincias, para lo cual seguro vamos a repasar lo que establece la Constitución Nacional y adentrarnos a las diversas opciones que tienen las provincias para poder regular el tema del poder constituyente. Voy a compartir pantalla nuevamente, así comenzamos la exposición. Ahí se ve la pantalla ya. Sí, se ve bien.
Perfecto. Sí, profesor. Consulta, se está grabando la clase, ¿no? Se está grabando la clase, sí, yo de entrada puse para que se grabe. Gracias. Me dicen si se sigue viendo porque yo puse ahí la pantalla completa, la presentación de la diapositiva, pero por las dudas a veces se pierde. Sí, se ve, Sí, Si se ve profe. bien, continúa así. ¿Se ve? Sí. Bueno, listo. Acá tienen en la primera presentación, vuelvo a reiterar, igual lo que vayan tomando apuntes, muy importante para ir ejercitando, pero tengan en cuenta que todo este material igual yo lo voy a subir a la plataforma, cosa que no se preocupen, además de la grabación de la clase que decía la compañera, el material lo voy a subir a la plataforma a la finalización de la clase. En el primer punto de la unidad número 1 tienen introducción, objeto, método, concepto, fuentes del derecho público provincial y municipal, el origen, desarrollo y estado actual del federalismo argentino. Ahí tienen todo el tema histórico, más bien, del origen del federalismo, mucho de historia argentina, de la historia específicamente institucional y constitucional argentina. Después tienen las formas federativas contemporáneas, donde acá sí voy a hacer bastante, me voy a detener bastante. Y la cláusula federal, que es un punto corto, y el preámbulo. Sigamos con esto y quiero saber si está. Bueno. A ver, esto no queda bien. Nuestro Estado federal como consecuencia de un largo proceso histórico, ideológico y sociológico. Nosotros acá cuando repasemos la historia del constitucionalismo argentino, es importante, acá tienen un resumen, en esta presentación van a tener un resumen bastante conciso, que me imagino que en los conocimientos que tienen de la historia institucional argentina les va a servir. No es fruto de un capricho ni de un proyecto de laboratorio que se aplicó a nuestro país, sino que el federalismo argentino, con sus virtudes y sus defectos, es consecuencia de un proceso histórico de nuestra historia, no solamente en la época de la independencia, en la época de la sanción de nuestra constitución, también inclusive consecuencia de nuestra historia previa a la independencia del Estado argentino, donde influyeron características de tipo sociológicas, territoriales, características de nuestro ser nacional, de las ideas que fueron llegando a estas tierras. Bueno, fruto de eso es que la Argentina terminó organizándose como Estado federal y no adoptó otra de las formas que se pueden tener para organizar el Estado desde el punto de vista de la distribución territorial del poder, que pueden haber adoptado otros estados. Reitero, es consecuencia de un largo proceso histórico en donde hay características de nuestro territorio, las características de nuestro ser nacional, de nuestra población. Recordemos acá algunos conceptos de derecho político. El Estado es la nación jurídica y políticamente organizada. ¿Y qué es la nación? Bueno, la nación es un grupo de personas que tienen una serie de características en común y que fundamentalmente, que pueden ser estas características, pueden ser el idioma, la religión, la misma forma de pensar, de sentir, de vivir, pero fundamentalmente lo que nos hace ser nación es este deseo, esta voluntad de permanecer juntos, de que nosotros somos un pueblo, una nación diferente de otros pueblos y que en un momento histórico nos hemos organizado jurídica y políticamente. Es decir, esa historia nuestra como pueblo, esa historia nuestra como nación,
llevó a que un día nos organicemos jurídica y políticamente formando lo que es el Estado argentino, y que esa organización, esa forma que adoptamos, responde en alguna medida a nuestra historia, a nuestras ideas, a nuestras características como pueblo, a nuestras características de nuestro territorio, etc. ¿Cuál es la estructura del Estado argentino luego de la reforma constitucional de 1994? En esta estructura tenemos un Estado federal central, los Estados miembros en número de 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acá ponemos en un tercer plano la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque no tiene todas las características propias de un Estado provincial, más allá de que la tendencia es que termine funcionando como una provincia más, pero tiene la particularidad que en ese lugar está la capital de la República, y además de estar la capital de la República, residen las autoridades del Estado Federal Central. Entonces tiene determinadas características la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no la asimila en un 100% a lo que son el resto de las provincias. Después tenemos los municipios o los estados municipales. Vamos a ver que nuestra Constitución, cuando establece cómo se deben organizar las provincias, establece que las provincias deben, entre otras características de su organización, establecer los estados municipales. De cada estamento se deben estudiar sus instituciones, ya que es más firme el estudio por instituciones que por el derecho positivo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ustedes cuando estudiaron derecho constitucional, estudiaron básicamente las instituciones del Estado Federal Central, por ejemplo, no sé, el Poder Ejecutivo, el Estado de Sitio, la intervención federal desde ese plano, las facultades del Poder Ejecutivo o las facultades del Poder Legislativo, la organización del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, etc. Pero eso es eso sería estudiar por instituciones. Además que es importante estudiar el derecho positivo, es decir, estudiar el derecho positivo significa estudiar los que establecen las normas vigentes en un momento histórico determinado, o en este momento histórico, en este momento actual. ¿Por qué uno les dice es más seguro estudiar por el derecho por instituciones que por el derecho positivo? Bueno, porque cuando uno estudia por instituciones, conoce la naturaleza de lo que se está intentando hacer con ese instituto, lo puede definir y después ve cómo es que ese tema está regulado en el derecho positivo. Imaginémonos en el tema contratos de derecho civil. Uno tendría que poder definir lo que es el contrato de compraventa y después ver, es decir, entender lo que es la compraventa, a qué se refiere ese contrato, y después estudiar qué es lo que en particular dice el derecho positivo, es decir, el derecho vigente en un momento histórico determinado, sobre la compraventa civil y comercial. Y ahí uno también podrá hacer, estudiando de esta forma, una mejor crítica, porque conociendo la institución de conociendo este contrato, uno después va a poder hacer críticas si la regulación que se hizo en el derecho vigente, en el derecho positivo de ese contrato, podría ser susceptible de mejoras, de modificaciones, de correcciones, porque tal vez no responde exactamente o hay determinados artículos que desvirtúan lo que es la compraventa o traen efectos no deseados en lo que tendría que ser la compraventa, etc. Vuelvo a insistir, nosotros vamos a estudiar fundamentalmente de esta estructura del Estado argentino los puntos 2, 3 y 4 en nuestra materia. El punto 1 es el que estudiaron en su momento
en derecho constitucional. Toca ahora en esta materia estudiar a los Estados miembros, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios. Conceptos del derecho público provincial y municipal. Van a encontrar, como siempre, muchas definiciones de la materia. Yo acá en este resumen establezco algunas de las que considero las más importantes. Juan Bautista Alberdi lo definió al derecho público provincial como el estudio de las instituciones locales de carácter local, es decir, el estudio de las instituciones de las provincias en ese momento en que él escribía. Segundo, Víctor Cayetano Linares Quintana lo define como la rama del derecho público que estudia las instituciones políticas de las provincias dentro del Estado federal, es decir, estudiar las instituciones que hay en cada una de las provincias. Horacio Iturres dice la parte del derecho público general que se ocupa de la organización autonómica de las provincias dentro del Estado federal, el deslinde de las competencias y de las relaciones de poder entre ambas esferas de gobierno. Acá tengan en cuenta que este punto es muy importante de lo que dice este autor, el deslinde de competencias. Vamos a repasar este tema de las facultades delegadas, las facultades conservadas, las facultades prohibidas, las facultades concurrentes, más adelante en esta unidad. Otra definición de Osvaldo Loza, la rama del derecho que estudia las instituciones y regímenes jurídicos de carácter público en las provincias y municipios y sus relaciones entre sí con el Estado federal. Esta me parece que es la más importante de todas, que es la del autor que nosotros les estamos recomendando, del Tratado de Derecho Federal, Estadual y Estatuyente, que dice que es la rama de la ciencia jurídica de marcado carácter público que aborda el conocimiento de las instituciones estaduales, municipales, además de las relaciones dadas en el marco de un Estado federal. Vamos a hacer un análisis de esta definición, que es me parece que es la más acertada para que ustedes estudien. El primer punto dice que es de marcado carácter público. ¿Por qué establece esto el autor? El autor establece esto de marcado carácter público porque de alguna manera quiere sobreponerse, intentar superar esta división del derecho público y el derecho privado. Ustedes cuando estudiaron Introducción al Derecho, seguramente habrán estudiado un punto que es las ramas del derecho, y teníamos básicamente en esa forma de estudiar, que de alguna forma se abordaba el tema, que había ramas del derecho público y ramas del derecho privado, en donde en las ramas del derecho público teníamos una presencia del Estado como sujeto de derecho en cuanto tal, y en el derecho privado intervenían las personas privadas o inclusive podía actuar el Estado, pero en el carácter de o sin superioridad en relación a las personas privadas. Este autor en realidad lo que dice es que tanto en el derecho público como en el derecho privado encontramos que algunas notas que eran propias del derecho público se dan en el derecho privado y algunas notas que son propias del derecho privado también se dan en el derecho público. No sé, cuando pensamos en el derecho laboral, por ejemplo, vemos que muchas notas características del derecho laboral son donde las partes tienen casi en muchos aspectos una imposibilidad de disponer de algunas cuestiones que lo asemejan más a un derecho público, más allá que la doctrina lo ubica al derecho laboral dentro de las ramas del derecho privado. Entonces, lo que dice este autor es que es una rama del derecho de marcado carácter público, pero que vamos a poder encontrar en alguna de las instituciones que tiene características también del derecho privado. Por lo tanto, él dice que en realidad las ramas del derecho
no es que son del derecho público o del derecho privado, sino que este autor sostiene que hay un predominio de las características del derecho público, como en otras ramas del derecho, en realidad hay un predominio del derecho privado. Siguiendo con el estudio de la definición, se vuelve a insistir con esto de estudiar por las instituciones y no por el simple análisis del derecho positivo. Nosotros cuando les demos ese trabajo para realizar, que se entrega junto al parcial, justamente lo que estamos buscando es que ustedes puedan estudiar por las instituciones y observar cómo eso está, esas instituciones terminan en normas positivas en las constituciones de sus provincias. Es decir, no solo estudiamos el texto de las constituciones provinciales, sino que estudiamos también el derecho positivo, pero no podemos agotar el estudio de la materia en el simple estudio del derecho positivo. También estudiamos en esta materia las relaciones que hay entre los diversos estamentos, es decir, las relaciones que hay entre el Estado federal y las provincias, entre las provincias entre sí, y también las relaciones que hay entre las provincias y los municipios, que vamos a ver más adelante, que son las relaciones verticales y horizontales que se dan en cada uno de los estamentos. Entonces, en los estamentos del Estado federal, los estamentos dentro de nuestro Estado federal son el Estado federal central, el segundo estamento, el Estado miembro, provincia, la cual puede definirse como la unidad político, jurídica e institucional que junto con otras da forma al Estado federal en su conjunto, el tercer estamento, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el cuarto estamento, que es el municipio o el Estado municipal. En nuestro país, al año 2007, había 1.602 municipios en la totalidad de nuestro país. Objeto de la disciplina, entonces, el estudio de las relaciones verticales u horizontales entre los diversos estamentos, el estudio de las instituciones estaduales y el estudio de las instituciones municipales. Si ustedes ven el programa de la materia, van a encontrar, salvo la unidad número 1, que toda la primera parte del programa va a estudiar el punto 1 y el punto 2, más o menos hasta la unidad, no recuerdo bien, pero hasta la unidad 14. Y las últimas unidades se va a dedicar al estudio de las instituciones municipales. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? Sí, profe. ¿Va entendiendo? Quería hacerle una consulta. No sé si tiene que ver directamente con esto, pero en líneas generales, ¿cuál sería alguna diferencia, por ejemplo, entre lo que es una provincia, como tenemos acá en Argentina, en comparación, por ejemplo, a lo que son los estados de Brasil? ¿Hay diferencias, por ejemplo, en la organización jurídica o algo similar que marque las diferencias por ahí más claras entre lo que es una provincia y un estado? Gracias. Sí, yo lo puedo explicar. Ahora vamos a analizar un punto, pero lo voy anticipando. Nosotros vamos a ver que hay estados federales plenos y lo que la doctrina llama estados federales minusválidos o algunos estados federales a los que solamente de federal le quedó el nombre. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros vemos un estado, cuando hablamos del federalismo, estamos hablando, en derecho constitucional ustedes habrán estudiado lo que es, que el Estado argentino es una república democrática federativa. Vamos hasta ahí, una república democrática federativa. Vamos a ver, porque en este PowerPoint vamos a repasar las características que hacen a una república, donde la característica de la república es a cómo es el gobierno en los estados republicanos. Cuando analizamos la democracia, específicamente la democracia representativa, estamos haciendo referencia a quién es el soberano
y que en los estados modernos, los estados democráticos, son representativos ante la imposibilidad de la democracia directa, salvo en determinadas ocasiones, delegan el ejercicio del poder en sus representantes. Y cuando hablamos del federalismo, hablamos de la distribución territorial del poder. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando pensamos en el derecho político al Estado, pensamos en la nación jurídicamente organizada y que tiene una serie de facultades o competencias que le son propias. Es decir, cuando nos organizamos jurídica y políticamente, nos ponemos de acuerdo que quién se va a estar a cargo de la defensa exterior, quién va a estar a cargo de la defensa de la seguridad interior, quién va a estar a cargo de la impresión de la moneda, quién va a estar a cargo de la legislación de fondo, quién va a estar a cargo de la legislación procesal, quién va a designar los jueces que van a entender en los diversos conflictos que se pueden suscitar, hasta el tema, para seguir ampliando de qué pensamos, qué facultades o competencias tiene el Estado, hasta el tema de quién va a recoger los residuos en las ciudades o en los centros urbanos. Cuando pensamos en el federalismo, entonces, lo que estamos pensando es la distribución territorial del poder. Y cuando se piensa en la distribución territorial del poder, lo que se está diciendo es, esta facultad o esta competencia que le corresponde al Estado, ¿quién está en mejor condición de ejercerla, de llevarla a cabo, esta facultad, para un logro para un correcto manejo de la cosa pública, para un logro del bien común? ¿Por qué digo esto, del bien común, que más adelante lo voy a desarrollar? Porque al hombre de a pie, nosotros acá estamos reunidos, estamos pensando en estos temas, porque somos de alguna forma académicos, ustedes, nosotros de la cátedra. A veces tenía un colega que decía, un profesor no es más que un estudiante avanzado. ¿Por qué? Porque ustedes en algún momento se van a recibir, pero no es que ahí se agota su estudio. Su estudio es permanente. Algunos en una disciplina, otros en otro, pero van a seguir estudiando. Entonces, nosotros estamos reunidos acá en un espacio académico, hoy en día virtual, antes lo éramos presencial, donde estamos analizando estos temas. Pero la realidad es que el hombre común y corriente, ¿qué es lo que le interesa? La verdad, ¿alguien va a pasar por la puerta de mi casa a recolectar los residuos? ¿A quién le voy a pagar los impuestos en relación a las cosas que yo espero del Estado? ¿Quién se va a encargar de la seguridad interior? ¿Quién se va a encargar de la seguridad exterior? Entonces, el federalismo es una idea, básicamente, en donde piensa que como existen diferentes niveles de comunidades que forman gobiernos, porque es innegable que la provincia de Buenos Aires cuenta con un tipo de población y comunidades que es diferente, tal vez de la de Jujuy, o la de Salta, o la de Chubut, pero que nos reconocemos toda nación, con las particularidades que nosotros tenemos, que cada pueblo tiene. Entonces, ¿cuál es la diferencia con otros estados que también han adoptado la forma federal? La cantidad de facultades que las provincias o estados han conservado y la cantidad de facultades o atribuciones que le han delegado al Estado federal. Hay estados federales que los estados miembros dictan la legislación de fondo y la legislación de forma. Por eso podemos encontrarnos con que en un estado algo que es delito, si pasa a otro estado miembro ya no es más delito. Y otros estados en donde el nivel de delegación o de transferencia de facultades, o como el constitucionalista pensó qué facultades son para las provincias, qué facultades son para los estados miembros, son menores. Por ejemplo, nosotros tenemos que la legislación de fondo es común para toda la nación y cada provincia dicta solamente la legislación de forma. Hay estados que establecen que el Estado Nacional recauda solamente o establece determinado tipo de impuestos y todo el resto de impuestos los establecen las provincias.
o estados que dicen el Estado federal recauda casi todos los impuestos y después reparte. De ahí es donde la doctrina dijo que hay estados federales plenos y hay estados federales en un extremo minusválidos o a los que solamente les quedó el nombre, porque vos tenés un estado miembro que casi no tiene facultades como podría ser Venezuela, donde el estado miembro, un estado de Venezuela, un estado miembro de Venezuela, casi no tiene ninguna facultad y se limitan a ejercer unas funciones casi administrativas. ¿Se entiende esto? Entonces, si nosotros comparamos, por ejemplo, con la Federación de Brasil o con la Federación de Estados Unidos, vamos a encontrar estas diferencias, que es lo que me preguntás. Que el nivel de facultades que las provincias o los estados miembros conservaron, en muchos casos, es mayor y le da mayor autonomía a las provincias para decidir su desarrollo, sus potencialidades, lo que van a hacer, y en otros estados las provincias se han reservado pocas facultades o han delegado la mayoría de las facultades, por lo tanto las posibilidades de desarrollo son menores, porque la mayoría de las facultades las tiene o las detenta el Estado central. Este tema es muy importante, por ejemplo, cuando estudien la coparticipación federal de impuestos, porque en nuestro país todavía se debe una coparticipación federal de impuestos, en donde efectivamente se respete lo que la Constitución legisló sobre este tema, donde hay muchos impuestos que por diseño constitucional les corresponde a las provincias, pero por una ley que es anterior a la reforma constitucional de 1994 y en base a emergencias que sistemáticamente la nación renueva, así podemos decir que desde hace no años, décadas desde el punto de vista impositivo, el Estado argentino vive en emergencia y las provincias no recuperan facultades impositivas que por constitución le corresponden y que les permitirían un grado de desarrollo con mayor autonomía sin depender tanto del gobierno central. ¿Se entiende un poco la respuesta que di, que fue un poco larga, pero para entender de lo que estamos hablando? Sí, profesor, es claro. Pensaba justamente lo que estaba diciendo ahora último. En principio la pregunta Sí, venía por lo que pasaba, no sé si seguirá siendo actualmente así, lo que pasaba en su momento en Texas, en Estados Unidos, que era uno de los dos sí, estados, creo que son, no sé si 52 estados, que tenían aprobada la pena de muerte. La pregunta claro. original surgió de ahí. Y en función de lo que estaba diciendo ahora último, en una de las cosas que pensaba mientras usted estaba hablando era justamente la parte de la coparticipación. Entonces, las dos cosas, si bien la respuesta, como dice usted, quizás fue un tanto extensa, pero abarcó dos cosas a la vez y muy claro. Gracias. Claro. De eso tenemos que pensar cuando hablamos del federalismo nosotros. Tenemos que pensar en eso. Es decir, que las facultades que tiene el Estado central son aquellas facultades que son necesarias para defender a toda la nación. Por eso el proyecto constitucional ideal sería que la seguridad exterior, es decir, la política en seguridad exterior contra un enemigo externo, y alguna que otra cuestión corresponda al Estado federal central, y muchas de las facultades correspondan a las provincias, porque cada provincia las regulará conforme lo que quiere desarrollar, lo que quiere potenciar, cómo ese pueblo en particular se quiere desarrollar. De ahí es un poco, y vuelvo a insistir con esto, porque nosotros acá estamos estudiando en una academia y pensando en estos temas, pero en realidad siempre pensemos en el hombre común y lo que tenemos que pensar es el logro del correcto manejo de la cosa pública y del logro del bien común. Es decir, de nada interesaría tener una constitución perfectamente redactada si nosotros después no tenemos quien recoja la basura en la calle. Porque ninguno de los tres niveles de Estado se ocupa del tema. Un poco sería ese a donde nosotros tenemos que llegar a que eso funcione.
Más o menos va claro entonces el punto de el desarrollo de la materia. Sigamos un poco con esta parte teórica introductoria de la materia. El método de la materia. Bueno, el método es el camino para dirigir bien la razón. A través de un método buscamos la verdad en las ciencias y podemos entender que el método es el conjunto sistemático de los procedimientos ordenados al logro de un resultado. En esta materia tenemos varios métodos posibles. El método histórico-político, que es estudiar, combina el estudio de los elementos políticos e históricos que sirven de soporte y corroboran su contenido. Es el método básicamente de estudiar la historia y la política para servir el soporte que tuvieron nuestras instituciones. El estudio del derecho positivo o de los textos legales, es decir, estudiar simplemente la materia estudiando las constituciones, es decir, agarrar una constitución y empezar a estudiarla, sería otra forma de estudiar. El método pluralista es el que es el más ideal para estudiar la materia porque es el método que intenta integrar los elementos políticos, jurídicos, históricos, económicos, sociales, cubriendo de esa manera la teoría y la práctica general de todas las instituciones. Fuentes del derecho público, provincial y municipal. Tenemos las fuentes normativas, es decir, las que derivan de las fuentes que provienen de normas jurídicas, como la Constitución Federal, las leyes federales, las constituciones estaduales, el Estatuto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las cartas y leyes orgánicas de los municipios y la jurisprudencia. Y fuentes informativas, que es el derecho comparado y la doctrina, donde nos sirve, muy importante, saber, bueno, a ver cómo este Estado que es federal diseñó esto, cómo estudió esto, como también la opinión de autores reconocidos en la materia. Por eso el derecho comparado es muy importante para establecer los antecedentes históricos que informan el Estado Federal Argentino, el conocimiento de los esquemas históricos que formaron otros estados federales. Es muy importante el estudio del derecho comparado. En esta diapositiva en adelante, y que la voy a pasar, pero ustedes después, por favor, véanlo cada uno cuando estudie esta unidad, tienen todos los antecedentes del federalismo argentino, que voy a intentar resumirlo lo máximo posible, que está dividido en 3 puntos. La historia del federalismo, la doctrina sobre el federalismo argentino y el estudio de los pactos preexistentes. La historia del federalismo argentino la van a tener a su vez dividido en 2. Lo que ocurrió, los antecedentes que nosotros podemos encontrar en el periodo hispánico y los antecedentes del federalismo que podemos encontrar nosotros en el periodo de la independencia. Van a tener acá la Casa de Austria, la Casa de Borbones, las características que tuvieron los gobiernos que se instauraron en estos territorios durante cada uno de estas casas, pero me parece que lo importante va a estar en estas ideas que yo acá en 2 diapositivas más adelante, acá pongo cómo era que funcionó, cómo era que funcionarios de la segunda categoría en Europa continental venían a prestar servicios a los virreinatos y de alguna forma intentaron reproducir esos esquemas de gobierno que estaban en la Europa continental. Pero acá me parece importante, yo acá les resalté una idea que es de un jurista que se llama doctor Omar Bravo y que dice, reproduciendo a Linares Quintana, que la primera y más importante regla que debe observar el legislador constituyente, y por desgracia la regla que más frecuentemente olvida, es la que exige que la Constitución responda lo más fielmente posible a la realidad jurídica, política, social y económica del pueblo respectivo. Es decir, que la Constitución
que un Estado adopta no sea un fruto de un laboratorio, sino lo que responda a la realidad de ese pueblo, a su realidad jurídica, política, social, económica, etc. Ustedes saben que en el derecho político, cuando se estudia las constituciones, se habla de la constitución formal y de la constitución material. Cuando hablamos de la constitución formal, estamos hablando de un texto legal que está vigente en un momento y en un tiempo determinado. Y la constitución material es cómo ese pueblo realmente vive. Por eso algunos filósofos, cuando escribían constituciones, no era que escribían un texto constitucional al estilo moderno. Lo que iban era describiendo cómo ese pueblo, cómo esa nación organizada como Estado, en la realidad estaba organizada. Bueno, manda a tal persona, esta persona tiene determinadas facultades o atribuciones, aquel otro lo controla, cómo realmente en lo material ese pueblo está organizado. Entonces este autor dice que acá, Omar Bravo reproduce a Alberdi, el hombre no elige discrecionalmente su constitución gruesa o delgada, nerviosa o sanguínea. Así tampoco el pueblo se da por su voluntad una constitución monárquica o republicana, federal o unitaria. Él recibe estas disposiciones al nacer, la recibe del suelo que le toca por morada, del número y condición de los pobladores con que empieza, de las instituciones anteriores y de los hechos que constituyen su historia, en todo lo cual no tiene más acción que su voluntad. Es decir, lo que nos está diciendo es que cuando nosotros estudiamos la historia constitucional argentina, muchas constituciones que se intentaron establecer, pero fracasaron, porque fueron producto casi de un laboratorio, pero que fue negada, repudiada por las provincias, básicamente por esto, porque eran constituciones que no respondían al ser de nuestro pueblo. Entonces, por ejemplo, si estudiamos la asamblea del año 1813, la asamblea constituyente de 1813, nosotros vamos a tener básicamente que Belgrano tenía ideas de establecer una monarquía y de esa manera comprometer a lo que era todo el territorio del Alto Perú, una monarquía en base al descendiente de los incas, y que todo el territorio formaría una gran América, es decir, comprometer mayor cantidad de territorio en la formación de ese gran Estado americano, incluso colocarlo con una monarquía, establecerlo con una monarquía constitucional bajo un rey inca. Bueno, eso no responde a nuestro ser. En nuestro ser español no tiene nada que ver con aceptar una monarquía. Nosotros nos nombran un rey y nos da no sé qué. Por más que después en la realidad hay uno que manda y hay otro que obedece, porque es la característica del poder, nosotros en nuestro ser tenemos incorporado que tenemos un poder ejecutivo fuerte, históricamente, pero que sabemos que ese poder ejecutivo fuerte dura 4 años y después podrá ser reelegido una vez o se elige otra cosa. Pero no tenemos en nuestro ser esta idea de que puede haber alguien que ejerza una representación del Estado permanentemente y de carácter vitalicio. No está en nuestro ser. Esta es un poco la idea de Alberdi. La idea de Alberdi es, nosotros no concebimos eso. Por eso un pueblo no es que elige su constitución como fruto de un laboratorio. Un pueblo elige su constitución como fruto de un proceso histórico, de un ser que tiene determinadas características, de un pueblo que tiene determinadas características.
¿Se entiende hasta acá el tema? Alguien acá iba a ver algunos comentarios que había en el chat. A ver si puedo verlos. Un segundito. Si puedo ver los comentarios. ¿Las diapositivas se están viendo o no? Consulto por las dudas. ¿Se estuvieron viendo las diapositivas? ¿No? ¿No se estuvieron viendo? Profe, Voy a por eso compartir creo que el pantalla. compañero había puesto el mensaje ahí en el... Ah, listo. Ahora voy a compartir pantalla, entonces. De vuelta. Bueno, ahí se ve. Ahora se ve, profe. Perfecto. Bueno, esto es lo que estuve leyendo recién, que pensé que se estaba viendo las imágenes o las diapositivas. Reitero, igual no se preocupen que todo esto después yo ahora lo subo a la plataforma, así que lo van a tener. Bueno, entonces como conclusión, las instituciones españolas en América fueron inoperantes para justificar nuestro federalismo. Hay que resaltar la forma de ser del hombre español, negligente para la cosa pública y por lo tanto tendencia a un régimen presidencial fuerte. Los cabildos que se dieron en los diversos pueblos de nuestro interior como expresión de nuestro terruño, causas sociales, costumbres diferentes en el interior fundamentalmente que en Buenos Aires, un Buenos Aires más liberal, de un interior más bien conservador, causas económicas, la apertura al liberalismo económico de Buenos Aires que de alguna forma perjudicaba al interior del país, hacía también que nuestro Estado vaya tomando esta forma federal, y las causas geográficas, las distancias que había de un punto a otro de nuestro país, hicieron que nuestro Estado más bien adopte la forma federal. Después van a tener un resumen de los primeros intentos de nuestra organización institucional. Acá lo voy a dejar para que lo vean ustedes, que es toda la parte histórica y un resumen de los diversos intentos de organización del Estado argentino que, como les dije antes, algunos fracasaron básicamente porque no respondían a ese ser nacional, a ese sentir de los pueblos de cómo se tenían que organizar. Me interesa ahora avanzar, superar un poco la parte histórica, voy a ir avanzando, ir al estudio de esto, presten atención en algún momento a los pactos preexistentes, el Pacto Federal de 1831, el Protocolo de Palermo y el Acuerdo de San Nicolás. Acá hagan un repaso de estos tres acuerdos, que también son importantes tenerlos presentes en la historia de nuestro federalismo. Yo acá en las diapositivas les hago un breve resumen de cada uno de estos que nuestra Constitución llama pactos persistentes. La historia de la separación de Buenos Aires, y me interesa ir ahora a este punto, que son la democracia, las formas federativas contemporáneas. Vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos y continuamos. ¿Puede ser? En 5 minutos retomamos esta explicación a partir de las formas federativas contemporáneas. Son 8:05, 8:10 pasada, arrancamos de vuelta. Muy bien.
Bueno, pasaron estos 5 minutos pasados, vamos a continuar un poco en la clase. ¿Se escucha? ¿Todo bien? Bueno, voy a compartir pantalla de vuelta. Me avisan, por favor, con audio. Si alguno no se llegan a estar viendo las diapositivas, me avisan, por favor, con audio. Habilitan el micrófono y me avisan. Igual reitero, todo este material yo ahora cuando termine la clase lo subo a la plataforma para que lo tengan todos para verlo después más tranquilos en casa y no con el apuro de la clase. Vamos a seguir. Formas federativas contemporáneas. Me parece que a partir de acá están los temas más importantes de la unidad número 1. La forma de gobierno es cómo se organiza la institución gubernamental. El artículo 1 de nuestra Constitución dice que la Argentina adopta la forma representativa, republicana y federal. Acá hago una breve síntesis de lo que es la democracia representativa, la república y después sí ya con más detalle el federalismo. La democracia representativa hace referencia a que la soberanía es del pueblo, pero que el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de su representante, conforme lo establece el artículo 22 de la Constitución Nacional. Hoy en día igual el criterio de la democracia representativa de alguna forma se la quiere atenuar, reconociendo diversos sistemas de democracia semidirecta. Es decir, en la historia nosotros lo que tenemos es que en un comienzo la democracia era directa, donde el pueblo reunido en la asamblea directamente decidía las cuestiones que hacían al manejo de la cosa pública. En los pueblos, las sociedades, al tener miles de millones de habitantes y además la ampliación del reconocimiento de los derechos políticos hace que eso sea prácticamente imposible, que se reúnan el pueblo, es decir, todos los que tienen derechos políticos, para decidir directamente las cuestiones que hacen al manejo de la cosa pública. Entonces el constitucionalismo moderno ideó este instituto que es el de la democracia representativa. Ahora bien, este sistema de la total delegación llevó a que en muchas oportunidades el representante se desentienda del representado y que en realidad el pueblo, como soberano, simplemente se limite a cada tanto periodo de tiempo votar y después no tienen ninguna injerencia más en las decisiones referidas a la cosa pública. Entonces la democracia moderna, las constituciones más modernas, intentaron de alguna forma reconocer mecanismos de democracia semidirecta, que básicamente es que en algunos casos puntuales, en algunas situaciones determinadas, se le pregunta directamente al pueblo qué es lo que quiere hacer. Y así surgieron las formas de democracia semidirecta. El recal o la revocatoria de mandatos, que es para revocar el mandato de un funcionario o derogar algún pronunciamiento, el referéndum para confirmar o no una decisión generalmente de carácter legislativa, al igual que el plebiscito, el juicio por jurados, la iniciativa popular, como algunas de las formas de democracia semidirecta que en el derecho constitucional se reconocen. Acá tengan en cuenta lo siguiente: cuando yo les dije que vamos a dar un trabajo práctico que se va a entregar junto con el parcial, tengan en cuenta esto, que específicamente se puede llegar a preguntar en el trabajo práctico para que ustedes estudien sus constituciones provinciales y observen cuáles son las formas de democracia semidirecta que reconoce, por ejemplo, la constitución de una determinada provincia. Y a su vez lo expliquen brevemente. Tengan en cuenta no copiar el artículo, sino intentar interpretarlo y explicar brevemente
que expresa la constitución de su provincia sobre formas de democracia semidirecta y que establece al respecto. Bueno, acá tenemos algunas formas de democracia semidirecta que están contenidas en la Constitución Nacional. Reitero, es interesante estudiar acá las constituciones de las provincias para ver qué dicen al respecto. El juicio por jurados, hay algunos intentos ahora de legislar la ley de procedimiento penal federal a los fines de, por ejemplo, incorporar el juicio por jurados en los procesos penales federales. Muchas provincias, Córdoba, Buenos Aires, en determinados casos, tienen ya en materia penal algunos supuestos en donde hay juicios por jurados. En otros estados federales, como en Estados Unidos, por ejemplo, la institución de la democracia semidirecta del juicio por jurados está mucho más arraigado. La República. Acá me interesa que ustedes vean las características que tiene la República. Acuérdense que res pública hace alusión a el manejo de la cosa pública, res pública, a diferencia del manejo de la cosa privada. Ahí viene esta característica. La República, más que definirla, intenten tener en cuenta que los gobiernos republicanos tienen una serie de características. Es decir, no tanto hay que esforzarse en definir la república, sino dar las notas características que tiene un gobierno republicano. ¿Cuáles son las características que tiene un gobierno republicano? La soberanía del pueblo expresada mediante el voto, la separación de los poderes del Estado con una interdependencia entre sus funciones, la periodicidad en la función pública, la información pública de los actos de gobierno, la igualdad legal de los ciudadanos, la responsabilidad de los funcionarios públicos. Son notas características que hacen a un gobierno republicano. Federalismo, y acá sí va más a lo que a nosotros nos interesa. El federalismo puede ser entendido como una técnica o como un ideal. Un segundito. Como técnica. Como técnica, el federalismo es la implementación de una decisión del gobierno que concibe la distribución político-territorial como una estrategia plausible para el logro de un acertado manejo de la cosa pública. ¿Qué quiere decir esto? El federalismo básicamente hace esta idea de una distribución territorial del poder. Es decir, que todas las atribuciones, facultades que nosotros entendemos que son del Estado, básicamente hay que entenderlas que algunas van a corresponder al Estado Federal Central, otras van a corresponder a las provincias y otras van a corresponder a los municipios, teniendo en cuenta este punto de el correcto manejo de la cosa pública, no en el sentido de un ideal, sino en el sentido de un correcto manejo de la cosa pública. Cuando nosotros pensamos que lo que hay que hacer es recoger la basura o pensamos que lo que hay que hacer es tener seguridad interior, básicamente estamos pensando en el federalismo como una idea del correcto manejo de la cosa pública. Ahora también está la idea del federalismo como el concepto del federalismo como ideal, que es la concientización de un sentimiento autonomista forjado en el abrigo de circunstancias históricas, culturales, geográficas, de los pueblos de las diferentes provincias de nuestra Argentina, que más allá de que todos nos reconocemos como nación, tenemos determinadas características que hacen a una forma de ser propia del pueblo de cada provincia. Es decir, que la unión que nosotros tenemos como nación no implica la disolución o desconocer
una idiosincrasia propia del pueblo de cada provincia. Entonces, el federalismo plantea esta posibilidad de que de alguna medida ese sentir del pueblo de cada provincia pueda de alguna manera reflejarse en nuestra organización constitucional, estableciendo que determinadas instituciones van a ser reguladas por el pueblo de cada provincia a los fines de representar lo más fielmente posible a ese pueblo. Ahora, lo importante es que el sistema de organización política logre y permita un desarrollo de la sociedad. Esto quiere decir lo que habíamos explicado antes, que no importa tanto la perfección académica de una norma, sino que lo que importa en nuestra materia es que una sociedad se desarrolle, porque si no cae en una abstracción que no logra ningún resultado. El federalismo implica descentralización, autonomía y participación. Acá lo tenemos que comparar con el sistema unitario. Ustedes saben que en el derecho comparado hay estados federales y hay estados o repúblicas federales y hay repúblicas unitarias. Por supuesto que también hay monarquías constitucionales o monarquías o reinos. Estamos hablando acá de los gobiernos republicanos y democráticos, que en algunos casos son unitarios y en otros casos son federales. Y la tercera opción que vamos a ver, cuando son confederaciones. El sistema unitario, a diferencia del federal, propone una centralización del poder en un centro geográfico para un correcto manejo de la cosa pública. Es decir, el sistema unitario lo que entiende es que las atribuciones o facultades del Estado tienen que estar todas en una única unidad de gobierno y que esa es la mejor forma del manejo de la cosa pública. Que cuando uno empieza, cree el sistema unitario, a dar facultades que van a pertenecer a un nivel de gobierno y otras facultades que van a pertenecer a otro nivel de gobierno, el manejo de la cosa pública ya no va a ser tan correcto. El sistema unitario plantea básicamente esto, que para el mejor manejo de la cosa pública, lo ideal es la centralización del poder en un único centro que maneje todas las facultades o atribuciones del Estado. Las divisiones territoriales que en los estados unitarios se dan son meras divisiones para un mejor criterio de administración, pero no son divisiones en el sentido que les da el federalismo. Entonces, el federalismo implica autonomía. Los Estados miembros en el federalismo son autónomos, no son soberanos, tienen reglas de sujeción a un estamento superior. Acá es importante que estudien el artículo 5 de la Constitución Nacional y el artículo 121, si la memoria no me falla, en donde van a ver que las provincias tienen autonomía, que la característica de la autonomía es la sujeción a un estamento superior. Esto quiere decir que no es que son soberanos, como veamos, vamos a ver en la unidad número 2, y tienen la posibilidad de darse la constitución que mejor les parezca, sino que su organización, su constitución, cómo deciden organizarse, está determinada a determinados supuestos que da la Constitución Nacional. Nosotros en el artículo 5 de la Constitución Nacional vamos a encontrar que las provincias se tienen que organizar como repúblicas, como democracias representativas, respetando las declaraciones de derechos y garantías de la Constitución Nacional, asegurando la educación primaria, el régimen municipal. Es decir,
que no es que tienen plena soberanía para decidir cómo se va a organizar, sino que tienen autonomía. ¿Qué significa que tienen autonomía? Que están sujetas o tienen reglas de sujeción a un estamento superior. Entonces, la autonomía es la facultad que tienen los Estados miembros para poder organizarse jurídica y políticamente, es decir, ejercer un poder constituyente de segundo grado o estadual y elegir sus gobernantes y organizar sus instituciones, pero siempre con determinadas reglas de sujeción. Es decir, no lo pueden hacer en forma soberana. La confederación, que es la otra forma de decidir sobre la distribución territorial del poder, acá hablamos de que hay grados de diferencias con las federaciones que son de grado absoluto o de grado relativo. ¿Cuáles son las características que tiene sí o sí una federación? En la federación existen los derechos de nulificación y el derecho de secesión. ¿Qué quiere decir esto? Que un Estado miembro en una confederación se puede separar o puede no aceptar decisiones que se toman en el Estado federal central. Para esto tengan en cuenta lo que fue en historia la guerra de la secesión en Estados Unidos, en donde justamente con motivo de la abolición de la esclavitud y de otras cosas más, el sur de Estados Unidos se quiere separar y ahí Estados Unidos decide básicamente que esto es una federación, no es una confederación y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de establecer derechos de nulificación ni de separarse. De vez en cuando en la República Argentina se escuchan ideas de alguno que otro que dice no, si no nosotros nos vamos a separar. La Argentina es una federación y un Estado miembro no se puede separar. Si algún Estado se quiere separar o sesionarse, ya estamos hablando entonces de que la Argentina ya no es más una federación, sino que pasa a ser una confederación. También tenemos el carácter de soberanos o no de autónomos de los Estados miembros en las federaciones y la posesión o no de imperio de parte del Estado federal sobre los estados integrantes y sus habitantes. Entonces, hay algunas diferencias que son de grado relativo, no me dicen si eso no es una confederación, si es una federación o una confederación. Si la unión nació de un pacto, de una constitución, no termina siendo trascendente. Si existe o no una delegación de competencias, no termina siendo trascendente para si es una federación o una confederación. Lo mismo si existen o no formas federativas suprarregionales o formas federativas regionales. Lo que hace o no hace a que esto sea una federación o una confederación es la existencia o no de los derechos de nulificación y de secesión de los Estados miembros. Van a tener un punto dedicado a la tesis de la soberanía en los Estados federales. Acá tengan presente que el soberano, la soberanía recae en el pueblo y la delega en el gobierno federal, que los Estados miembros son autónomos. Y acá está el punto que conversábamos recién, que es de cómo, más allá de que en 2 unidades más adelante el tema se va a tratar con más profundidad, el sistema de cómo se distribuyen las competencias en el Estado federal. Un sistema es el de enumerar las competencias del Estado federal central y de los Estados miembros. Otro sistema es de enumeración de las competencias de los Estados miembros y por lo tanto todo lo que no se nombra le correspondería al Estado federal central. Otro sistema es de la triple enumeración, enumerar las competencias de cada estamento. Y el cuarto sistema sería la enumeración de las facultades o competencias del Estado federal y todo lo que no está nombrado son facultades que las provincias han reservado. Recuerde que nuestra Constitución básicamente lo que dice es
todo lo que las provincias expresamente no le han delegado por la Constitución Nacional al gobierno federal, quiere decir que las provincias lo conservan. Entonces, si uno quisiera decir todo lo que las provincias no pueden hacer, uno tendría que leer las facultades del Poder Legislativo, las facultades del Poder Ejecutivo y las facultades del Poder Judicial Federal para saber, por lo tanto, todo lo que específicamente las provincias no han delegado. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si hay duda de lo que vimos hasta acá y ya pasar a la unidad número 2, brevemente hacer un resumen de la unidad número 2. ¿Alguna duda de esto? Dedicarle la próxima media hora. De la unidad número 1, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? No, profe, todo claro hasta ahora. Todo Creo que claro. una consulta. Perfecto. Sí. Cuando dijo el de la Confederación, ¿tiene algo que ver cuando se separó Uruguay de nosotros? No, no. Uruguay, cuando hablamos de una federación, estamos hablando de, en un momento histórico determinado, había determinados territorios que conformaban lo que históricamente fue el virreinato del Río de la Plata. Uno podría observar en ese mapa lo que era la Capitanía de Chile, lo que era el virreinato del Río de la Plata, lo que era el virreinato del Alto Perú, es decir, los diferentes virreinatos que se conformaron en la época hispánica. En principio, la intención en la época de la independencia era que este virreinato, lo que fue el virreinato del Río de la Plata, iba a conservar todos los territorios. Resulta interesante si tienen en algún momento leer lo que fue la Declaración de la Independencia de 1816 o leer todos los documentos de lo que fue la Asamblea Constituyente de 1813, donde a ustedes van a poder ver todos los estados miembros que en ese momento formaban parte lo que era la intención de constituir lo que va a ser la República, la futura República Argentina, en donde estaba, por ejemplo, lo que hoy es el territorio de Uruguay, que en ese momento era una provincia del virreinato del Río de la Plata. Es más, Uruguay tuvo sus representantes en la Asamblea Constituyente de 1813, pero de alguna forma los acontecimientos históricos posteriores, no todos esos territorios que conformaban lo que era el virreinato del Río de la Plata, la actual República Argentina lo pudo conservar. Algunos porque han decidido formar un Estado independiente, porque se consideraron de alguna u otra medida pueblos independientes de lo que era la Argentina. Recuerden este concepto de lo que es la nación y lo que es el Estado. El Estado es la nación jurídica y políticamente organizada. Una nación es un grupo humano, un grupo de personas que tienen una serie de características en común y que tienen ese sentimiento de pertenecer, de seguir manteniéndose juntos. Bueno, de alguna forma algunos pueblos eso no lo han querido conservar. Y además no todos los territorios los pudimos conservar. Si uno observa lo que era la Capitanía de Chile, era solamente una franja del otro lado de la cordillera, no todo el territorio de punta a punta, y ni que hablar de las Islas Malvinas y todo el territorio de las Islas Sandwich y Georgia del Sur, que también formaban parte de lo que era el virreinato del Río de la Plata, y en el periodo de la independencia, en el periodo de la lucha de la independencia, se perdieron. La lucha de la independencia, lo que hoy nosotros vemos como simplemente un hecho histórico, recordemos que fue una lucha muy difícil. Pelear contra una potencia europea, armar un ejército y pelear contra una potencia europea, que más allá de la situación en la que se encontraba España, para intentar sostener territorios. Es decir, pensemos en Belgrano y su campaña en el norte,
No fue algo fácil de hacer, pero era para conservar esos territorios. Bueno, muchos de esos territorios se conservaron y otros no. Pero si quieren ver en claro lo que eran las provincias argentinas en la declaración de la independencia, se van a asombrar de que un montón de esas provincias ya no existen, no forman más la República Argentina, que no tienen nada que ver con las provincias actuales. Es más, hay provincias actuales que recordemos que se generaron en el transcurso del siglo XX, porque en realidad eran territorios federales, y esos territorios federales en algún momento de la historia argentina se transformaron en provincias. ¿Se entiende básicamente esto? Sí, profe. ¿Una duda? Yo tengo una duda, profesor, y es en relación a que usted mencionó que dentro de la unidad 1 a la cláusula federal. A grandes rasgos, ¿hace mención a la posición nuestra como país frente a estados internacionales o habla de la incorporación del federalismo en las constituciones provinciales? No. La cláusula federal es una creación del maestro Frías, en donde básicamente lo que intenta es que si nosotros queremos sostener el federalismo, las provincias y el Estado federal central tiene que esforzarse en no inmiscuirse en cuestiones propias de las provincias y a su vez las provincias no solicitar el auxilio del Estado federal para solucionar los problemas que son propios. Que es la mejor manera en que nosotros podamos sostener nuestra forma federal. Porque si las provincias recurren en auxilio o viven permanentemente auxiliadas por el gobierno federal central, su autonomía y el federalismo queda lesionado, y a su vez si el gobierno central permanentemente se inmiscue, se mete en cuestiones propias que son de las provincias, el federalismo también resulta lesionado. Entonces el maestro Frías lo que dice es, la cláusula federal hace que ni las provincias llamen al gobierno federal para resolver sus problemas, ni el gobierno federal se meta en las cuestiones que le son propias de las provincias. Bien, clarísimo, gracias. ¿Se entendió el resumen, básicamente? Sí, Sí. muy claro. Eso es la cláusula federal. Bueno, ¿alguna duda con la unidad 1? Vuelvo a repetir, después está el posterior, si quieren dejar en los espacios de comunicación dudas, no hay problema. Quería presentar en algún momento ahora la unidad número 2 del programa, si podemos avanzar con eso. A ver, voy a compartir pantalla de vuelta. Bueno, me avisan si se ve. Sí se ve, profe. Perfecto. Pequeño resumen primero. ¿Qué es el poder constituyente? La capacidad que tiene un pueblo de darse su propia constitución. Esta es la definición que da Mejián, uno de los autores más reconocidos en el constitucionalismo argentino contemporáneo. Linares Quintana dice que es la facultad soberana de un pueblo de darse su ordenamiento jurídico, político, fundamental, originario, por medio de una constitución o a revisar esta total o parcialmente cuando sea necesario. Es decir, le agrega la definición de Mejián que el poder constituyente no solamente es el originario, sino también el derivado, que básicamente es la posibilidad de revisar y reformar, en el caso que así se decida, un texto constitucional. Ahora, en un Estado federal como el nuestro, nosotros tenemos un poder constituyente originario o derivado de primer grado, el Estado federal. Esto es lo que ustedes estudiaron en constitucional. Cuando estudiaron constitucional, estudiaron seguramente el poder constituyente, que es la posibilidad de reformar la Constitución argentina y el sistema que se adoptó, donde el Congreso tiene que declarar la necesidad de la reforma, pero el Congreso no va a reformar la Constitución, sino que va a ser una asamblea constituyente que se convoca al efecto, la que efectivamente va a decidir y va a llevar a cabo la reforma.
Pero nuestra organización federal hace que tengamos un poder constituyente de segundo grado, que podrá ser originario derivado, que es el que pertenece a las provincias, donde las provincias van a poder darse su propio texto constitucional. Acá relacionémonos de vuelta, las provincias son autónomas, por lo tanto, cuando lo ejercen, lo hacen con determinadas reglas de sujeción, artículo 5 fundamentalmente de la Constitución Nacional. Tenemos un poder constituyente de tercer grado, que es el caso del Estatuto de Organizativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y un poder constituyente de cuarto grado, que sería la posibilidad de los municipios de dar su propia carta fundamental. Van a tener acá todo un estudio en doctrina de quién es el titular del poder constituyente. En el primer caso lo conforma el pueblo de un país, de una nación determinada, que decide su organización constitucional. Y en el segundo caso, en el poder constituyente derivado, recae el poder constituyente, la titularidad del poder constituyente, en quien la Constitución ha facultado para decidir esto. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de la Constitución Nacional, que el poder constituyente derivado no corresponde ya al pueblo, sino a los representantes nuestros en el Congreso de la Nación, los que van a poder decidir o no la necesidad de la reforma de la Constitución. ¿Cuáles son los límites al poder constituyente? Bueno, el poder constituyente originario en principio no tiene límites en el derecho positivo, pero sí tiene límites por valores que un pueblo determinado tiene, fundamentalmente los requerimientos de un bienestar general. Acuérdense acá, la unidad anterior yo les nombré el Pacto Federal de 1831. Ese Pacto Federal de 1831 se da en un momento determinado en donde básicamente había una lucha entre unitarios y federales en nuestro territorio. En ese periodo de la independencia, recordemos que una vez resuelta la independencia, en el sentido de que se expulsó a los españoles o a los realistas del territorio, hubo más bien una guerra interna, que es lo que San Martín repudió, en donde entre unitarios y federales no se pusieron de acuerdo y se luchó para decidir cuál iba a ser la forma de organizar. El Pacto Federal de 1831 lo firman 3 provincias federales que estaban ya bajo la forma, en manos de federales, donde básicamente se ponen de acuerdo en que se van a defender recíprocamente de cualquier enemigo extranjero o de otras provincias unitarias. En ese momento, paralelamente existía lo que se llamaba la Liga Unitaria del Interior, pero establecía algo, básicamente, que ese pacto federal decía en una de sus cláusulas, que cuando las provincias se encuentran en paz, es decir, cuando se haya logrado esa paz interior, todas las provincias se iban a reunir en un Congreso General Constituyente que iba a organizar definitivamente la nación bajo la forma federal. Es decir, el pacto federal presuponía ya, o daba como condición sine qua non, de que la futura constitución ya no iba a discutirse si iba a ser unitario o federal, se iba a organizar bajo la forma federal. Bueno, ahí tenemos un límite al ejercicio del poder constituyente originario, porque el constituyente de 1853 ya no podía decidir si iban a ser unitarios o federales. El Pacto Federal de 1831, a los que todas las provincias fueron suscribiendo, básicamente era el compromiso de que en un futuro Congreso Constituyente ya no se iba a poder discutir sobre si íbamos a ser federales o unitarios. Iba a ser el Estado argentino federal. Entonces ahí no hay límites. Límites al poder constituyente derivado. Bueno, tenemos constituciones que son rígidas
y tenemos constituciones que son flexibles. Rígidas en el sentido de que establecen un procedimiento más o menos riguroso para poder llevar a cabo una reforma constitucional. Y flexibles son aquellas constituciones que el mismo poder legislativo que ordinariamente hace las leyes también podría reformar el texto constitucional. Es decir, ahí tenemos que las constituciones pueden ser rígidas o pueden ser flexibles. Las constituciones rígidas, por medio del procedimiento establecido en el artículo 30, en la Constitución Nacional, también puede ser por medio de intangibilidad de ciertas normas, es decir, que hay determinadas normas de la Constitución, sea en forma expresa o en forma tácita, no se pueden modificar. Y también hay límites a las constituciones rígidas en cuanto a que por determinado periodo de tiempo la Constitución no se va a poder reformar. Por ejemplo, la Constitución de 1853 establecía que por el término de 10 años la Constitución no se iba a poder modificar. Recordamos que en ese momento la provincia de Buenos Aires se separa de la Federación Argentina, que consecuencia de un conflicto ya entre Buenos Aires y el interior, vencida la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires invitada, por llamarlo de alguna forma, a incorporarse a al Estado argentino, y le dejan la posibilidad abierta de que proponga determinadas reformas al texto constitucional. Ahí la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, propone reformar la capital de la República, porque la Constitución de 1853 establecía una cláusula que no es tal cual. Y bueno, la Constitución Nacional, entonces, como consecuencia de eso, se termina reformando en 1860, es decir, ese límite temporal que tenía la Constitución de 1853 de que no se podía reformar la Constitución por el término de 10 años, no se cumplió y efectivamente la Constitución se reformó. Después tenemos límites por el procedimiento, cuando las constituciones establecen determinados procedimientos para poder decidir una reforma constitucional. La intangibilidad de normas, esto repásenlo, pero básicamente lo que acabo de decir, y me interesa ir a este punto, que es la diapositiva número 12 que van a tener cuando lo vean. Me parece que acá está el centro de lo que es interesante estudiar en esta materia. El poder constituyente derivado en las constituciones estaduales argentinas, es decir, cómo las constituciones de cada provincia establecen que se pueden reformar. Y nosotros podemos observar, estudiando por instituciones, que establecen básicamente hay cuatro básicamente sistemas por los cuales se puede llevar a cabo una reforma constitucional. Uno es el sistema de reforma por convención. Este sistema ustedes lo pueden definir por haber estudiado Derecho Constitucional, en donde básicamente el Poder Legislativo, que ordinariamente hace las leyes, no puede reformar la Constitución, sino que debe limitarse a declarar la necesidad de la reforma, y una convención convocada al efecto va a ser la que va a llevar a cabo la reforma. Otro sistema es el sistema de la reforma por legislatura ad referéndum del pueblo. Es decir, la legislatura de la provincia lleva a cabo la reforma constitucional y es sometida posteriormente al referéndum. Este sistema, la contra que tiene es que en las oportunidades, por lo menos en el caso de la provincia de Buenos Aires, que se llevó a cabo, proponían en el referéndum un montón de reformas y al elector le era medio difícil, porque puede ser que con algunas esté de acuerdo y con otras no. Pero bueno, es un sistema posible de adoptar. Otro sistema es el de la enmienda constitucional, en donde se le faculta a la legislatura que lleve a cabo la reforma de uno o dos artículos de la Constitución sin necesidad de convocar una convención constituyente ni de someterla a un referéndum del pueblo.
y otro sistema es el de la reforma por iniciativa popular. Entonces, ¿qué es lo que les pido acá a ustedes que tengan presente? Porque ya estamos casi sobre la hora en donde se va a cortar. Primero, que estudien bien estos 4 sistemas. El sistema de reforma por convención. Acá es importante estudiar las etapas. La etapa previa a la reforma, es decir, la etapa de la declaración de la necesidad de la reforma, y la etapa de la reforma propiamente dicha. Acá lo tienen todo desarrollado, la etapa de la promoción, cómo es que se tiene que contar los votos, si es por el voto de las 2/3 partes de cada cámara o el 2/3 partes de la totalidad. Es decir, varias discusiones que se dan en doctrina al interpretar esto. En la Constitución Nacional, pero reitero que es importante que ustedes estudien esto conforme a las provincias en las cuales ustedes residen. Si es una ley o una declaración, la necesidad de la reforma, la doctrina entiende que es una declaración porque si sería una ley podría ser vetada por el Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo no lo puede vetar. Si esa declaración debe o no enumerar todos los puntos a reformar y la Convención Constituyente posterior puede o no apartarse o tomar en conocimiento otras reformas no propuestas. Y después estudiar todo lo que se refiere a la reforma propiamente dicha. Estudiar el sistema de referéndum de la reforma por legislatura, el referéndum del pueblo. La Constitución de la provincia de Buenos Aires tiene esta posibilidad, pero algunas otras provincias también lo tienen. Y el sistema de la enmienda constitucional, que acá en la imagen incluso le pongo que la Constitución de Chaco, La Rioja, Neuquén y Chubut tienen ejemplos, van a encontrar ejemplos de la reforma por enmienda constitucional. Por último tienen el sistema de la iniciativa popular. Y acá les puse importante. Estudiar en la Constitución de cada una de las provincias cuál es el sistema que sigue. De estos 4 sistemas que ustedes vieron acá por instituciones, la reforma por convención, la reforma por legislatura, referéndum del pueblo, el sistema de la enmienda constitucional o el sistema de la enmienda constitucional, que es lo que sigue la Constitución. Y por último tienen un punto que también está en el programa, que es la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional, que hay una tesis amplia y hay una tesis restringida. La tesis amplia dice que puede haber una inconstitucionalidad de una reforma constitucional cuando se han sido sancionadas en un procedimiento contrario a lo que establece el texto constitucional, o cuando se ha reformado algo que no se podía reformar, o cuando la reforma va en contra de los pilares fundamentales de la Constitución que se está reformando. La tesis restringida dice que solamente en estos últimos 2 casos puede haber una declaración de la inconstitucionalidad. Bueno, yo al final pongo lo que dice la provincia de Buenos Aires al respecto, pero cada uno es importante que vea la Constitución de su provincia. Antes de terminar la clase, me gustaría en estos últimos minutos que me cuenten de qué provincias son cada uno. Y vuelvo a reiterar, importante que ya busquen la Constitución de su provincia y vayan estudiando esto. ¿Cómo qué establece la Constitución de mi provincia sobre el poder constituyente? Es decir, cómo se podría reformar. Pero los escucho unos minutos para que me digan de qué provincias son. Santa Cruz, Salta, Buenos Aires va a lo tener en la diapositiva, lo van a tener. Neuquén, alguna otra, Río Negro, Buenos Aires. Bueno, Buenos Aires, reitero lo que puse al final de la diapositiva, porque yo estoy en la provincia de Buenos Aires. Neuquén también. Bueno, la materia es bien federal, entonces, el alumnado en esta universidad. Los otros 2 colegas que están en la cátedra son de Salta. Nosotros trabajamos también, así como ustedes, a distancia. Estamos permanentemente comunicándonos, pero tengan en cuenta que la cátedra está integrada por un docente de Buenos Aires y 2 docentes de Salta. En su momento tuvimos también un compañero de Corrientes que integraba también la cátedra. Pero bueno,
Punto importante, entonces, busquen la constitución de su provincia y vayan revisando cómo es el poder constituyente que establece la constitución de mi provincia sobre el ejercicio del poder constituyente. ¿Cuál es el sistema por el cual se va a poder reformar la constitución de mi provincia? Y de paso ya se van familiarizando de cómo está organizada la constitución. ¿Alguna duda? ¿Quedó más o menos todo claro? No se ve todo en detalle, pero intento resumir lo más posible para que se entienda. ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Todo claro. Bueno, nosotros nos volvemos a ver. Yo este material, reitero, ahora lo voy a subir a la plataforma, así lo tienen ustedes como soporte para estudiarlo y como guía. Y nosotros nos volvemos a ver el 27 de abril, en donde vamos a estudiar las unidades 5, 6 y 7. También les voy a dar igual un material para estudiar esas unidades. Y recuerden que el lunes 13 igual tienen el encuentro con el doctor Ricardo López Arias, que es de Salta, que él les va a dictar, le va a dar una clase sobre las unidades número 3 y 4 del programa. Cualquier Profe. cosa, estamos en comunicación en el foro. Sí. Una última consulta. ¿De casualidad usted tiene la bibliografía del doctor Zuccherino como para poder No la compartir? tengo digitalizada, la verdad. Yo lo que les digo que lo ideal es que lo encuentren. Ahora, si tienen la bibliografía digitalizada y otra cosa, me parece que la cosa igual va a andar. Yo preferiría ese material, pero tampoco pensemos que si no está, porque inclusive yo varios de los apuntes los armo en base a ese material. Entonces lo que yo pueda ir facilitándole eso, lo voy a ir facilitando. Perfecto. Gracias, profesor. Buenas noches y buenas noches a todos. Bueno, nos estamos luego, viendo. profesor. Buenas noches dentro de un par de lunes. Que tengan una buena semana. Gracias. Saludos. Hasta luego, profe. Hasta luego.